Muy buenos días a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con ustedes. Le quiero dar gracias también a este apostolado de la Divina Misericordia, a Orsa y todo su equipo por la invitación y el apoyo que siempre me dan a mi apostolado. Y pues vamos a compartir este día y le voy a pedir al Señor su santa palabra. ¿Será posible prender la luz o no? Sí. Bueno, voy a tratar de leer así. Les voy a leer del libro del Apocalipsis en el capítulo 11, desde el versículo 11. Apocalipsis 11:11. Y dice: después de 3 días y medio, un soplo de vida procedente de Dios entró en ellos y se pusieron de pie, y un gran temor sobrecogió a quienes lo miraban. Entonces oyeron una voz fuerte desde el cielo que les decía: subid aquí. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora se produjo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. 7,000 personas perecieron en el terremoto, y los restantes se llenaron de temor y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ha pasado. Mira, enseguida llega al tercer ay. Palabra de Dios. Como dice la historia, ay de nosotros si no nos preparamos. En esta primera reflexión que les voy a compartir, se me ha pedido que hable Dios rico en misericordia, hablando pues obviamente que ustedes son un apostolado de la Divina Misericordia, y todos los que han venido de todas maneras pues están y estamos todos amparados en esa misericordia de Dios. Si no, no estaríamos acá. Y para empezar, pues yo quería aclarar algo muy importante de lo que sucede en estos tiempos de nuestra iglesia. Y es que hay muchísima gente que está concentrada en el terror. Y lo que hacen es que se prestan para ser instrumentos de la oscuridad, porque Dios, que es rico en misericordia, no es un Dios de terror, sino un Dios de esperanza, un Dios de caridad, un Dios de amor, un Dios de misericordia, obviamente. Y por eso lo último que Dios quiere es que vivamos una vida llena de miedo, de inseguridad, de terrorismo. Precisamente todo lo que es terror, miedo, los que le quitan esperanza a la gente, pues obviamente eso no viene del Espíritu de Dios. Por eso, en estos días que estamos viviendo, que son días muy especiales, marcados por eventos muy drásticos, porque podemos decir que si observamos la historia de la humanidad, siempre han habido guerras, siempre han habido conflictos, siempre han habido situaciones que le quitan la estabilidad a la gente por años, a veces hasta por siglos. Pero en medio de todo eso, Dios nos ha enseñado desde el Antiguo Testamento, desde el principio, cuando Abraham comienza a convertirse en el padre de la fe y Dios comienza a manifestarse para rescatarnos y nos comienza a mostrar que nos va a dar la oportunidad de rescatarnos del pecado original. Cuando por siglos los seres humanos no tenían ningún contacto con Dios y el diablo prácticamente estaba gobernando sus vidas sin que nadie se pudiera defender de él. Y podemos ver cómo en el mismo Antiguo Testamento, al mismo pueblo de Dios, a los hebreos, en el Éxodo, cuando salieron de Egipto, el diablo hizo fiestas con ellos en el desierto. Y habían días en que murieron más de 20,000, unos por haber tentado a Dios, otros por haber fornicado, por diferentes razones. Más de 20,000 en un solo día morían, castigados por Dios por la desobediencia, porque el diablo les ganaba. Pero hoy nosotros tenemos a Jesucristo, tenemos la unción del Espíritu Santo que nos lleva a nosotros a recapacitar a tiempo y a cambiar nuestras vidas. Esa es la misericordia que ha venido a vivir entre nosotros, algo que los mismos profetas de antiguo hubiesen querido haber tenido y no lo tuvieron. Y ahora lo tenemos nosotros. Y por eso debemos entender de que Dios habla a través de la iglesia, por intermedio de cada uno de nosotros.
pero es un Dios de amor, un Dios que quiere llamarnos a cambiar el corazón y a mostrarnos que este mundo siempre será el mundo hasta que Jesús regrese. No esperemos que se acaben las guerras, no esperemos que se acabe el odio y el pecado, no esperemos que se acabe la mentira y que se acabe la maldad, no esperemos que se acaben los corazones resentidos y vengativos. No, porque sería una ilusión. Eso no va a pasar hasta que no termine esto. Y esto solo termina cuando termina, y solo Dios sabe cuándo. Entre tanto, miles de almas vendrán y se irán. Por eso, esta tierra, el Señor la presenta como una escuela de almas. Aquí venimos a aprender del amor de Dios. Esa es la escuela de esta vida terrenal. Dios nos crea aquí en el vientre de nuestra madre de la nada. Y comenzamos una jornada eterna que nunca terminará. Y dentro de esta jornada eterna, Dios se va manifestando en nuestra vida y nos va mostrando las opciones que tenemos. Y nos muestra, ¿quieres santificarte o quieres demonizarte? Escoge. Si te quieres demonizar, el mundo te ofrece todas las oportunidades para hacerlo. Adora las cosas naturales, adora lo creado, las criaturas, adórate a ti mismo y te demonizarás. Nunca me verás a mí después de esta vida. Pero si quieres recibir lo que te estoy ofreciendo, que es la salvación eterna, para eso te doy a mi Hijo Jesucristo, para que entiendas su mensaje y aprendas qué es lo que Él te enseña para salir de acá y santificarte. Y entonces renunciarás a los tesoros de este mundo, a la idolatría. No adorarás criaturas humanas ni la creación, sino que solo adorarás a Dios. Y esas son las opciones. Y por eso, dentro de esta propuesta, aquellos que acogemos la propuesta de Dios, entonces, a pesar de vivir todas las vicisitudes y pruebas de esta vida temporal, sabemos que dentro de nuestro corazón tenemos la paz y el gozo de Dios, porque le obedecemos a Él y Él nos provee con esa paz, aunque todo esté al revés en este mundo. No importa. Nosotros vemos en la historia sagrada los héroes de la Biblia. ¿Y quiénes son los héroes de la Biblia? Siempre fueron aquellos que dieron su vida por Dios y nunca la cambiaron por las glorias del mundo. Miren ustedes los mejores amigos de Jesús. ¿Cómo terminaron los mejores amigos de Jesús? Terminaron coronados de glorias en la tierra y fueron enterrados con 50,000 personas en el funeral. No, los héroes de la Biblia, los mejores amigos de Jesús, fueron decapitados, crucificados, quemados vivos, apedreados, ignorados por todos, pisoteados por todos. Los amigos de Jesús no son amigos del mundo. Por eso Jesús decía, el mundo los odia, porque a mí también me odia. Pero no temáis, porque no se trata de este mundo temporal, sino que debemos poner los ojos en la eternidad. Y por eso no podemos dejarnos confundir con todo este mensajerío de terror que tenemos hoy, que son obra del diablo. Porque el mensaje de Dios es misericordia y amor. Dios es un Dios bueno. Él no quiere que usted nunca viva preocupado de cuándo se va a acabar este mundo. Que nunca vive preocupado de qué es lo que está planeando el diablo. Hay gente que se especializa en convertirse en reporteros de Satanás. Y están dentro de la iglesia. Y todos los días sacan mensajes así de grandes contándonos qué está planeando el diablo contra nosotros. ¿Usted se imagina qué necesidad tenemos nosotros de saber qué está planeando Satanás contra nosotros? Si eso a nosotros no nos incumbe. Él puede planear lo que quiera, pero si nosotros somos hijos de la luz y vivimos en paz con Dios, ¿acaso nos puede hacer algo Él? No tiene poder contra nosotros. Por eso, el mismo Jesús dijo, los envío y tendrán poder para sanar enfermos, para liberar posesos. Ni el veneno los tocará, ni el veneno, ni las serpientes venenosas los podrán matar. Y esto es algo que debemos tener en cuenta. Por eso, todas estas noticias, es como a ustedes les interesaría que hubiese un periódico aquí en Los Ángeles donde todos los días les contaran qué están planeando los ladrones de Los Ángeles.
Ustedes se imaginan, no podrían dormir porque están diciendo, ahora están en North Hills los ladrones y están planeando robarse en todas las casas de tal área. Entonces esa gente no va a dormir porque están esperando que lleguen los ladrones. El mal siempre está planeando hacer cosas malas, el mal. ¿Y cómo hace uno para defenderse del mal? Vivir en el bien. Esa es la forma. Y por eso no podemos vivir con miedo ni dejarnos explotar de las malas noticias. Entonces, nunca confíe en los noticieros de las malas, confíe en las noticias buenas del Señor. Con esto no quiero decir que todo está bien, que todo es color de gloria, no, porque eso sería como nueva era, ¿no? Así predican los apóstoles de la nueva era. Todos nos amamos, todos nos entendemos, todos somos iguales, todo está bien. Eso es mentiras también, porque no es que todo esté bien. Este mundo está perdido, más degenerado no pudiera estar, más loco no pudiera estar. Desen cuenta que hasta dentro de la misma iglesia hay cosas horribles. Entre el clero, entre los religiosos, entre nosotros los laicos, cosas espantosas, escándalos horribles, porque somos seres humanos y muy pocos están luchando por la santidad, por la perfección. Muy pocos se dedican a dar testimonio de la fe y asegurarse de que son hijos de la luz y que no quieren escandalizar a nadie para que no pierdan la fe. Mucha gente se dedica a vivir en la iglesia para venir a escandalizar a los demás porque viven en pecado mortal. No se cuidan de lo que dicen y lo que hacen, ni siquiera cómo se visten. De nada se cuidan. Entonces son un escándalo para todos y lo que hacen es ahuyentar a los débiles. Porque los débiles se escandalizan con todo. Y por eso nosotros, como dice San Pablo, cuando yo vivo mi fe, no necesariamente tengo que vivirla para mí solo. La tengo que vivir para que otros, viéndome a mí vivirla, se inspiren a vivirla tal y como yo la vivo. Entonces, ¿cómo la vivo yo? Así tiene que ser, que yo la viva exactamente como Jesús me lo pide. Tengo que vivir en fe, tengo que vivir en obediencia, tengo que vivir en humildad, tengo que vivir en el corazón de la compasión, la tolerancia, la paciencia, el perdón. Y esto me hace hijo de Dios, hijo de la luz. Y por eso, lo demás que importa. Yo digo, hoy estamos bombardeados por donde yo pase. Yo viajo por el mundo entero, sin exagerar. Y no porque vengo aquí a dármelas del supermisionero, ni del superdotado, nada de eso. Yo soy un simple pecador que el Señor rescató y viajo como misionero porque para eso me llamó el Señor. Y Él es el que hace todo esto, no tiene nada que ver conmigo. Si fuera por mí, quién sabe qué daño se hubiera hecho ya, porque como ser humano tengo todos los defectos que todo el mundo tiene y me cuido de ellos todos los días. Yo le digo a la gente, mire, olvídese de que usted está convertido. Hay gente que dice, yo me convertí en tal año. Oh no, cuidado, usted no se convirtió, usted comenzó a convertirse. Nosotros nos estamos convirtiendo, no estamos convertidos. La conversión total llega al final de esta vida. Si usted pasa la lección del amor de Dios, se convierte al final. Se convierte en santo. La conversión es hacia la santidad y la plenitud de la santidad no llega sino hasta el final. Por eso San Pablo dice, si quieres ir al estadio a correr en los Olímpicos, tienes que prepararte como un buen atleta. No como quien se prepara para ganarse la corona perecedera, sino como quien se prepara para ganarse la corona eterna. Y esto es la carrera de esta vida en el Evangelio, contra el diablo. Lo que estoy diciendo es que a medida que viajo por el mundo me doy cuenta que cada vez se incrementan más las malas noticias. Cada vez. Estoy hablando de malas noticias místicas, de revelaciones privadas y todo esto. Yo tengo un respeto inmenso por las revelaciones privadas porque mi apostolado y mi conversión y el principio de mi transformación viene a través de una manifestación del Señor. Sin embargo, al mismo tiempo, digo yo, el demonio es muy pronto a imitar todo lo de Dios. Entonces, hay muchísima información falsa que fluye por dentro de la misma iglesia y utilizando la misma gente de la iglesia. Entonces aparece gente que aparentemente es muy buena, como muy santica, con unos mensajes espantosos, de unas tragedias y de unas cosas tan horribles que ya quisiera uno ni siquiera haber nacido.
Ya quisiera uno enterrarse o encerrarse bajo una piedra con hijos y todo, porque parece que no hay nada que hacer, ya todo se perdió. Y hay que esconderse detrás de una piedra, porque así son esos mensajes. Y va a llover fuego del cielo, y van a castigar a todos, y hay del que no, y hay del que sí, y hay de no sé cuántas. Y este tipo de terror que no se vivió ni en el Antiguo Testamento. Cosas espantosas. Y yo le cuento una cosa. Jesucristo no vino en vano. Jesucristo vino a redimirnos y está sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Para qué? ¿Para que el Padre, en la ira del Padre, nos queme a todos vivos? No, precisamente Jesús intercede para que el Señor nos perdone. Hay una cantidad de gente que dice, miren este mundo tan loco, ¿por qué no regresa el Señor ya? ¿Cuándo va a parar todo esto? ¿Por qué no regresa ya? Y yo les digo, si son tan católicos y si conocen tanto a Cristo, que están pidiendo la venida del Señor, ¿por qué más bien no le piden que no venga tan rápido? Porque se va a condenar casi toda la humanidad. ¿A usted le gustaría que el Señor viniera hoy? ¿Que regresara hoy? ¿Qué tal? Se va la mayoría de la gente para el infierno. Mire afuera lo perdida que está esta humanidad. ¿A usted no le gustaría que esa gente tuviera un chance? ¿A usted no le gustaría prepararse un poquito mejor para ver al Señor y volverse un poquito más santo antes de que Él llegue? ¿No le parece que necesitamos ese tiempo? Necesitamos es más vida para cambiar lo que tenemos que cambiar, para tratar de que se salve la familia, que se salven los demás, para tratar de que todos encontremos a Dios en una manera extraordinaria. Pero miren lo que piden, que venga ya y termine con esto de una vez. ¿Ustedes creen que eso viene de Dios? Eso no viene de la misericordia. Si estamos acá celebrando la misericordia de Dios, con más razón debemos aprender a tener misericordia. Yo, entre más viajo por el mundo, más le imploro al Señor que tenga compasión de toda esta humanidad perdida. Entonces yo no le voy a pedir que venga ya como un rayo y los elimine, ¿no? No, yo vengo a pedir, le voy a pedir al Señor, acuérdense de una cosa importante. Cuando los apóstoles no tenían todavía el Espíritu Santo, no tenían el Espíritu Santo todavía. Cuando los samaritanos no quisieron recibir al Señor, ¿qué le pidieron los apóstoles a Jesús? Le pidieron que si podían pedir fuego del cielo para que los eliminara. ¿Se acuerdan? ¿Por qué pidieron los apóstoles eso? Porque no conocían la misericordia. No sabían nada del amor de Dios, aunque lo tenían con ellos. Porque todavía no habían sido ungidos con el Espíritu Santo. Y no tenían ni idea que era acerca de perdonar, que era acerca de entender al que no entiende, que era acerca de implorarle a Dios misericordia por aquellos que no tienen misericordia. No es que los vamos a quemar vivos y a pedir fuego del cielo. Miren que Salomón se ganó a Dios cuando solo le pidió sabiduría. No le pidió la muerte de sus enemigos, no le pidió dinero ni tesoros naturales, sino que le pidió sabiduría. Y por eso se llama Salomón y por eso es el rey Salomón lo que es el rey Salomón. Entonces, en la realidad espiritual nuestra, Dios nos quiere enseñar de que en el amor de Dios y su misericordia todos debemos crecer. Y por eso no admitan ustedes que en estos tiempos que hay tanta basura, tanta información negativa, que eso les toque su corazón. ¿Qué importa si el mundo se acaba mañana? ¿Y qué importa si cae un meteorito o quién sabe qué encima de la tierra y nos quema a todos? ¿Qué importa si se va California al mar? ¿Qué importa si...? Eso no importa. Lo que importa es si nosotros estamos en paz con Dios, si nosotros estamos en gracia de Dios. Yo conozco, y tal vez ustedes leyeron, en el último terremoto que hubo en San Francisco, ocurrió algo muy curioso sobre lo que es la voluntad de Dios, lo que es Dios. Una pareja ya mayor decidieron que después del terremoto de San Francisco, de acuerdo a los pronósticos de todos los meteorólogos y los sismógrafos y todos esos, dijeron que posiblemente habrían muchos más temblores y quizás habrían terremotos mucho más grandes más adelante.
Entonces vendieron su propiedad y se fueron para Texas. Creo que fue San Antonio, Texas, que era el único sitio que aparecía entre los récords de Estados Unidos donde nunca había habido un temblor ni nada. Se fueron y compraron un apartamento nuevo allá. 90 días después tembló allá y se les cayó el techo allá. Ustedes se pueden imaginar, esto lo publicaron y todo en los periódicos porque era absurdo. No hay forma de correrle a la vida que nosotros tenemos que vivir. No hay forma. Entonces, ¿por qué no vamos a preocupar si se cae esto, si se explota esto, si el diablo está planeando no sé qué, y los masones no sé cuánto, y la marca la bestia no sé qué, y el chip y no sé cuántas? ¿Esto qué importa? Esto no tiene nada que ver. Yo en una oportunidad estaba en Roma hablando con una gente entre los cuales habían unos cardenales. Y uno de ellos me dijo a mí, yo le estaba preguntando sobre todas estas cosas, todo este mensajería y todo esto. Entonces el cardenal me dijo, mire, si usted es un buen católico, usted sabe que Dios tiene una cabeza en la iglesia en la tierra que se llama el Santo Padre. El Santo Padre no se llama Santo Padre por accidente. Es verdad que en la historia de la iglesia hubo tiempos en que hubo papas malos, pero esos papas malos no fueron nombrados por la iglesia. Esos papas malos fueron impuestos en la iglesia por poderes humanos que se tomaron la iglesia y le impusieron papas. En una oportunidad teníamos dos papas, el verdadero en el exilio en Francia y el falso en Roma, impuesto por poderes humanos. Pero los papas elegidos por la iglesia siempre han sido papas de Dios, cabeza de iglesia, la silla de Pedro. Entonces me decía el cardenal, ¿ustedes creen que si todo ese mensajerío fuera cierto, entonces no le hubiera dicho el Espíritu Santo al Papa también? ¿No le hubiera contado a la cabeza de la iglesia que tienen que irse a fabricar refugios, guardar comida, esconderse acá, correr para allá? ¿No le hubiera contado al Papa? Y el Papa no hubiera pasado ese mensaje a la iglesia, a los hijos de Dios, a los cuales Él les debe su protección. Es que para empezar ahí es donde se muestra que está errado, ¿no? Entonces por eso me decía, hace muchos años, en los años 50, yo no me acuerdo si eran los 40, aquí en California se volvió obligatorio tener la licencia de conducir, ¿cierto? Era obligatorio, que antes no lo era. Entonces, cada uno tenía que ir a registrarse, aprender a conducir de acuerdo a la ley, etc. Y hubo toda una revolución, porque la gente no quería dejarse marcar. Entonces los católicos de California inundaron el Vaticano con cartas diciendo que la bestia los iba a marcar, porque eso fue con la historia que salieron los evangélicos, los adventistas, los pentecostales de California, se rebelaron diciendo que era la marca de la bestia, y los católicos se contaminaron con toda esta basura, invadieron al Vaticano con eso, y entonces ya les aconsejaban de que tenían que entender que estaban viviendo en una sociedad que cada día tenía más gente, y si no la ordenaban se iban a matar los unos con los otros, porque entonces la gente irresponsable conduciendo sin licencias, matando gente y corriendo, ¿quién va a ponerle orden a esto? ¿Y quién va a saber quién fue el que se estrelló y se voló? ¿No? Entonces todo esto eran cosas necesarias de hacer. Luego salió la tarjeta de crédito que tiene un chip, y también inundaron el Vaticano de cartas diciendo, ya nos van a marcar, nuestras tarjetas de crédito tienen un chip. Entonces la respuesta de la iglesia fue, si usted va a un banco a que le presten dinero, el banco tiene que saber dónde usted vive y por dónde se mueve, porque de lo contrario, ¿cómo se va a asegurar que usted le va a pagar? Entonces, si no quiere que el banco sepa las cosas suyas, no vaya a que le presten dinero, ¿sí? Es tan sencillo como eso. Es que se lo hace hasta su propia familia. Usted va a que le preste el tío dinero, y si usted tiene cáncer, de pronto no se lo presta, porque sabe que usted ya se va a morir, ¿no? Entonces, lo que sucede es que tenemos que vivir una realidad donde no puede entrar el fanaticismo. ¿Se dan cuenta? Y toda esta contaminación que hay en la Iglesia Católica, la mayoría viene de los protestantes.
Y tanto que nos cuidamos de que cuidado con los evangélicos, cuidado con los pentecostales, los adventistas del séptimo día, que son los que salen con toda esta cantidad de fanaticismo de la bestia, de esto, de lo otro, y terminamos nosotros creyendo las mismas cosas, y profetas católicos supuestamente sacando libros y libros con esta basura. Y la gente siguiéndolos y creyendo toda esta basura. Y pasan los años y nunca se cumple nada lo que dicen. Nada. Entonces, ¿qué sucede? Y aunque se cumpliera, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Les voy a contar un ejemplo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles hay algo muy importante para nosotros tener claro. Y es que San Pablo está, creo que en Éfeso, y está con uno de sus compañeros, y están predicando ya, evangelizando a la gente, y todos los días una mujer los seguía, y esa mujer era una mujer que decía: estos son los enviados de Dios, estos son esto y aquello, y decía toda la verdad de ellos. Y un día se cansó San Pablo y la exorcizó, y le sacó el espíritu de adivinación que llevaba esa mujer. Era un espíritu del mal el que sabía todo eso. Y no decía mentiras, decía la verdad. Pero era que esa mujer no tenía por qué estar gritando esas cosas. Y ese espíritu era un espíritu hablador que estaba diciendo las cosas. Esto es lo que sucede cuando la gente va a que le lean las cartas, la palma de las manos, consultan un psíquico, un astrólogo, un hierbatero que les hace limpias, toda esa gente, los magos, y les dicen cosas que son verdad de su vida, y quedan todos impresionados. Es que ella sabía todo, es que él sabía todo. Pues era el diablo, que también tiene la información. Desen en cuenta que San Pablo exorcizó a esa mujer y se le fue ese espíritu y ya no volvió a hablar. Pero ¿qué le pasó a San Pablo? Casi lo matan, porque habían 2 hombres en esa ciudad que explotaban a esa mujer y le sacaban dinero, a ella adivinándole a los demás. Y cuando le sacó el espíritu se les acabó el negocio y empezaron a buscar a San Pablo para matarlo. Pero esa es otra cosa. Lo que les quiero decir con eso es que puede que tengan información que tenga sentido y que se cumpla, pero ¿ustedes creen que necesariamente esa información venía de la voluntad divina? Era información prohibida. Cuando usted va a consultar a los muertos, le pueden contar muchas cosas, porque no es el muerto el que le habla a usted, sino el espíritu del mal que conoce la historia del muerto que usted está llamando. El muerto nunca puede regresar, pero el espíritu del mal sí conoce la historia del muerto, y como usted lo autorizó, entonces le miente a usted como si fuera el muerto. Le puede imitar su voz, le conoce toda su historia, todo, y lo engaña a usted a través del espiritismo, y entonces le puede contar cosas ciertas. ¿Y qué pasa? Usted está metido en un pecado de abominación. Usted y el diablo quiere que usted cometa de pecado, y por eso le cuenta todas esas cosas. ¿Qué tal que usted le obedezca al diablo y vaya a hacer lo que le contaron en una sesión de espiritismo? ¡Ay de usted! Porque todo eso va contra su vida ante el Señor. Y esto lo tenemos que tener claro, que no todo el que trae noticias, por ciertas que sean, vienen en la voluntad de Dios. Entonces, por eso la iglesia es tan escéptica en las revelaciones privadas. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque las revelaciones privadas, si no están 100% en obediencia con la iglesia, son sospechosas. Miren que hay mucho profeta, mucha vidente de la Virgen, que están diciendo prácticamente que no debemos ponerle cuidado al Papa o al obispo o al sacerdote, porque están mal en la iglesia hoy, y entonces la Virgen quiere que nosotros nos defendamos solitos con esta mensajera, con esta vidente, que ella nos va a enseñar cómo consagrarnos, qué oraciones hacer, a qué horas levantarnos, cuándo acostarnos. Y estas cosas son del demonio, eso no es de Dios, porque lo que nos lleva a vivir fuera de la iglesia y la obediencia a la iglesia es del diablo. Lo que sucede es que nosotros, por naturaleza del pecado original, somos supersticiosos por naturaleza, supersticiosos, y nos encantan las emociones fuertes. El ser humano tiene tendencia a buscar emociones fuertes. ¿Por qué creen ustedes que la gente está tan adicta a las noticias?
La mayoría de la gente no se acuesta sin haber visto las noticias. Y saben que todas las noticias son malas. ¿Y por qué las ponen antes de acostarse? Porque necesitan tomarse la copa del desastre antes de dormir. Porque el alma está adicta a las tragedias, a la sangre, a la violencia, a todo eso. Y no lo admitimos, pero es que el alma nuestra, cuando no está completamente localizada en la luz y en Dios, se alimenta de la oscuridad. Las noticias en el 99% son una explotación de los medios para sacarle dinero a usted y atención a usted de noticias que usted no necesita saber. ¿Qué puede hacer usted con que le muestren hoy que un japonés se suicidó hoy en Tokio? ¿Usted qué puede hacer? Si la mayoría de la gente ni siquiera ora por ese pobre hombre. ¿Cuántos católicos, después de que apagan el televisor, se arrodillan a rezar por toda la gente que vieron que se mató, que mataron, que explotaron, que se lanzaron? ¿Quién sabe cuántas oraciones se hacen por ellos? Desen cuenta que no se ora por nadie. ¿Y por qué razón no se ora por nadie? Porque simplemente nos estamos divirtiendo con la tragedia humana. Nos estamos entreteniendo con la sangre humana antes de acostarnos, como si fuéramos vampiros, y nos tomamos esa sangre. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros, los que ven televisión y las noticias antes de acostarse y no rezan por nadie y se acuestan a roncar después de eso, y los romanos que iban al circo romano y le hacían así y así a los gladiadores para decapitar a uno, matar a otro, acribillar a otro? Nada, no es ninguna diferencia. La diferencia es que ustedes tienen una silla privada en el Coliseo Romano desde su cama, y desde ahí hacen así y así. Yo conozco gente que odia a otra gente, que la ha conocido a través de la televisión, nunca la ha visto en persona, y les cae mal, no les gusta y hablan mal de personas que nunca han conocido, solo porque las ven en televisión. ¿Usted hasta dónde puede llegar uno de ser ignorante, que puede llegar a odiar a otras personas que ni conoce y hablar mal de ellas? A veces escuchan conversaciones totalmente absurdas. Una persona hablando de un actor que ni conoce y la otra hablando de una actriz, y hablan de ellos y les dañan su nombre y los acaban, los destruyen porque no les caen bien, y piensan que están haciendo algo normal, cuando eso es algo absolutamente anormal. Es casi de gente loca, porque estas cosas no son normales, pero nosotros nos hemos vuelto locos y ni siquiera nos damos cuenta. Porque esta decadencia en que vivimos, esta perversión en que vivimos, esta sociedad completamente alejada de Dios, nos ha cambiado hasta el corazón. Y como venimos a misa, y como de vez en cuando nos rezamos un rosario y nos confesamos, y de pronto hasta ayudamos a los pobres, pensamos que somos buenos, y pensamos que estamos bien, cuando salimos a hacer ese tipo de cosas. ¿Cómo puede ser usted bueno cuando usted está practicando cosas malas y usted cree que esas cosas malas son buenas? Eso es lo que tenemos que aprender. La misericordia y el amor de Dios se manifiesta en nuestra vida con una conciencia despierta. De lo contrario, la misericordia, el amor de Dios no puede manifestarse en nuestra vida si no somos conscientes. ¿Qué me gano yo con ser amado por mi madre cuando yo no aprecio su amor? Cuando yo no entiendo su amor. La mayoría de la gente lloran ríos en el entierro de la mamá. ¿Por qué creen ustedes que lloran? ¿Porque ella se fue? No, por lo poco que la amaron. Lloran es por la culpa que tienen, porque sabían que la hubieran podido amar más, que la hubieran podido hacer mucho más por ella, y no la apreciaron, y se dieron cuenta quién era la mamá, pero cuando se murió. Y esto pasa. ¿Cuántas amistades no se pierden? Y nosotros no las apreciamos sino cuando las perdemos, porque así es. Entonces, el amor de Dios y su misericordia se manifiesta en nuestra vida cuando nosotros nos concientizamos y actuamos ahora mismo de acuerdo al amor de Dios. Y nos damos cuenta que todo lo que recibimos es amor. Nadie tiene obligación de amarme a mí. Nadie tiene obligación de aceptarme, de admirarme, de darme oportunidades en la vida. Nadie tiene por qué hacerlo. Entonces, cuando yo recibo el amor del prójimo, cuando se me abren las puertas, cuando la gente me apoya, cuando la gente aprecia lo que yo hago, tengo que darle infinitas gracias a Dios.
porque eso es Dios amándome a mí a través del prójimo. Esas cosas no son así nomás. Nosotros por naturaleza no sabemos amar, por naturaleza no amamos, porque el amor viene de Dios, y si Dios no está en nosotros, ¿cómo vamos a tener amor si estamos vacíos de Dios? Y Él es el amor. De la única manera que yo amaría de verdad es si Dios vive en mí. Ustedes se dan cuenta que la mayoría de la humanidad ama, pero con el amor propio, el amor humano. ¿Y cómo es el amor humano? Yo amo, pero te amo hasta que tú aprecies lo que te doy. El día que me doy cuenta que no estás apreciando el amor que te doy, me voy y se acabó la amistad. Y encima de todo, me convierto en tu enemigo. Porque, ay, si te atreves a hacer eso conmigo, le voy a contar a todos lo malo que tú eres. Y esto es el amor propio, el amor humano. El amor humano es manipulador. El amor humano siempre espera, todo lo tiene anotado. Hay personas que aparecen tan generosas, tan buenas, todo lo que nos dan lo tienen anotado. Y el día que estén de mal humor, te lo sacan en cara. Es el amor propio. Yo siempre repito este ejemplo, porque es el ejemplo mejor para darnos cuenta con quién andamos y quién realmente hace las cosas por Dios y no por sí mismo. Porque mire, el día que usted dé algo y se acuerde lo que dio, hágase de cuenta que nunca lo dio. Porque se trata de dar y dar y dar hasta morir dando. De eso se trata. No se trata de dar y dar hasta morir esperando que le paguen. Eso no es la vida con Dios. Dios quiere que nosotros aprendamos a liberarnos del amor propio y de que hagamos todos desprevenidos, desprendidos de nosotros mismos. Por eso el Evangelio enseña de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, para que no estés a toda hora contando lo que haces. Nos damos cuenta el cansancio tan horrible que produce el trabajar sin amor. ¿Ustedes se han dado cuenta? Personas que tienen un trabajo, un empleo que no les gusta, viven agotados. Todo el día hablan mal de ese empleo. Todo el día critican todo lo que hacen y viven agotados. Terminan enfermándose. Hay mucha gente que hasta se muere por eso. Porque es que vivir sin amor es morir. Por eso Dios quiere que nosotros entendamos de que la vida nuestra tiene que estar llena del amor de Dios. No importa lo que usted haga, así a usted le toque pararse al lado de una esquina todo el día y ese es su trabajo, usted debe amar eso y debe darle gracias a Dios que tiene la oportunidad de pagar la multa del destierro. Por eso San Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. ¿Por qué razón? Porque es que todos nosotros tenemos que pagar la multa. Nosotros todos tenemos que trabajar y ganarnos el pan con el sudor de la frente. Usted nunca puede confiar en zánganos, en gente que vive de los demás, gente que no trabaja, gente que no hace nada. Hay personas que usted les da todo y no son capaces de recoger un plato del suelo. No hacen nada. Les tendría que decir usted que lo hagan porque por sí mismos no lo hacen. Esos son zánganos, porque no están pagando la multa del destierro. Cuando nosotros nos pagan el salario, no nos están dando un premio. Simplemente somos siervos inútiles y tenemos que trabajar porque es de la única manera que vamos a poder pasar esta prueba. Nadie la puede pasar. Porque hay mafiosos, porque hay gángsters, porque hay traficantes de droga, trata de blancas, hay toda clase de estafadores, de mentirosos, de gente que trata de robarle a los demás y de tomarle ventaja a la vida con las cosas fáciles. Esos son los zánganos que quieren vivir de la sangre de los demás y entonces buscan el dinero fácil y se dan cuenta al final que ese dinero no era tan fácil como creían, porque miren el infierno tan grande que viven todos esos traficantes de droga, miren todo el infierno tan grande que viven los ladrones, los mentirosos, la gente que vive del mal. Terminan en la cárcel o muertos o solos, abandonados, enfermos, desahuciados, porque eso es el camino de Satanás. Entonces, hoy podemos decir que Dios ha llegado a nuestro corazón en una manera extraordinaria, porque nos ha reunido. Ustedes saben que estar aquí en este recinto hoy, en un domingo, que es un día de descanso, es un milagro porque solo el Espíritu Santo nos puede traer acá.
Nosotros como seres humanos tenemos mejores planes que este. Hay muchas mejores ideas, como tirarse en un sofá todo el día de televisión o rascarse el estómago en algún lado y mirar para el techo, ¿cierto? Hay muchas cosas que quisiéramos hacer mucho mejores que esta. Pero mire, el Espíritu Santo nos trajo acá y nos sentó acá, porque el Señor quiere que nuestro corazón sea renovado y que el amor de Dios penetre más profundo en nuestros corazones y que nosotros podamos darnos cuenta lo importante que es nuestra vida en Dios, lo importante que es la misión que Dios nos confió como cristianos, como católicos, que nos está llamando a que seamos activos en la fe, militantes, para que muchas otras almas conozcan a Dios y para que la gente empiece en una vida de conversión y así podamos nosotros propagar lo que Dios ha hecho en nosotros. Eso es nuestra misión. Es que hay mucha gente que dice: ay, pero qué ganas con estarle predicando a los convertidos. Yo digo: ay, qué poco conoces la iglesia. Si precisamente es dentro de la iglesia que tenemos que predicar, porque la mayoría de la gente está en la iglesia, pero no la vive, ni la conoce. Entonces, la conversión tiene que empezar acá, porque es donde menos convertidos estamos. Porque precisamente en la iglesia de hoy tenemos el fenómeno de que a veces va uno a una misa de domingo y hay 1000 personas en una iglesia y todas van a comulgar. ¿Ustedes han visto eso? Todas. Y usted le pregunta al sacerdote cuántos se confiesan, ni siquiera 1% de esos 1000. Entonces dice uno: ¿cómo pueden ir a comulgar esta gente en pecado mortal? ¿Cómo pueden ir a comulgar si no se confiesan? ¿Qué sucede? Esa gente no está viviendo una conversión. Esa gente no tiene ni idea qué son los sacramentos. No tiene ni idea que Jesús está vivo en la Eucaristía, porque si no, no lo estuvieran recibiendo así. Hay personas, yo conozco gente en la iglesia que vive en pecado mortal y son ministros de la Eucaristía, lectores de la palabra, catequistas, son secretarios del sacerdote, hasta misioneros, son líderes en la comunidad y comulgan y viven en pecado mortal. ¿Ustedes pudieran imaginarse algo más horrible que eso? Yo le digo a la gente así: más vale que se amarren una piedra al cuello y se lancen al mar desde ahora, porque les va mejor. San Pablo habla en términos muy complicados acerca de esto, cuando en una oportunidad dice: le voy a entregar a fulano de tal a Satanás. Y uno dice: ¿cómo puede San Pablo entregarle a alguien a Satanás? ¿Por qué hace eso? Pues lo que él quiere decir es esto, porque él explica más adelante que esa era la única forma de salvar a esa persona. Una persona está viviendo tan horrible en pecado que está en peligro de condenarse. Y entonces, más vale, San Pablo se lo entrega al diablo, que eso quiere decir que el diablo le va a quitar la vida, pero solo le va a quitar la vida temporal. Porque obviamente San Pablo no va a permitir que se condene a esa persona, porque le va a interceder a Dios por el alma, pero el cuerpo se lo va a quitar, porque entre más tiempo se quede acá, más peligro de condenarse, porque está por el camino equivocado, no quiere cambiar, no quiere atender, y entonces se lo entrega al Satanás. Satanás lo terminó, y San Pablo se encargó del alma. Y esto es algo muy importante de entender. Una persona que está en pecado mortal y está en la iglesia católica es bienvenida, porque la iglesia católica es un hospital de almas, y aquí queremos que ojalá toda la gente en esta ciudad de Los Ángeles que esté en pecado mortal, ojalá todos estuvieran acá, porque aquí es donde se pueden sanar, y el Señor vino por los enfermos. Pero si usted está tan enfermo, tiene que entender que está enfermo, y cómo puede pararse a hacer un oficio en el cual se exige que tenga la salud espiritual, porque los ministerios de la parroquia son para gente que tiene la salud del Espíritu de Dios, porque tienen que ser columnas de ejemplo para los demás. ¿Y cómo se puede parar una persona a ser ministro de la Eucaristía, ministro de la palabra, catequista, no sé qué, consejero de matrimonios, esto, y vive en pecado mortal? ¿Cómo se atreven a hacer eso? Le aseguro, esa es la forma más rápida de condenarse. Si se muere, se va derechito al infierno. Es muy difícil que una persona así se salve, porque se vino a burlar de Dios en la propia cara de Él, en su propio templo.
¿Ustedes se pueden imaginar algo más absurdo que eso? Es horrible. Y hoy eso se encuentra en la iglesia. Y al final dicen, el Padre conoce mi historia. Pues hay del Padre también, porque se va a ir junto con usted para el mismo infierno, porque esas cosas no se pueden permitir en la iglesia. Dice San Pablo, aunque venga un ángel del cielo y cambie una sola palabra de la ley de Dios, maldito será. Ni siquiera dijo, aunque venga un sacerdote de la iglesia. No, inclusive dijo que un ángel del cielo. Si venía un ángel del cielo y cambiaba una sola palabra de la ley de Dios, maldito será. Nadie le puede dar permiso no para pecar. Imagínense que yo viva en pecado mortal y venga donde un sacerdote y digo, Padre, ¿podría ser ministro de la Eucaristía? Claro que yo vivo en pecado mortal. Entonces el Padre me dice, pues sí, tú has sido como bueno aquí en la iglesia, yo te conozco, te portas bien, le ayudas mucho a la iglesia, yo creo que el Señor te va a entender. Pues sí, puedes ser ministro. Usted se imagina esa persona. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 17, dice, si tú no exhortas a tu hermano que está en pecado mortal, los pecados de tu hermano caerán sobre ti. ¿Sí? Si tú lo exhortas, quedarás libre de los pecados de tu hermano. Y esa es una realidad. Hay padres de familia que por no perder la amistad de sus hijos, no les dicen que están en pecado mortal, no los exhortan. Entonces se cargan con los pecados de sus hijos. Cuando un sacerdote permite que otra persona viva en pecado mortal, se echa encima los pecados de esa persona, porque él fue el responsable de que continuaran viviendo en pecado mortal, cuando tendría que decirles, está bien que venga a la iglesia, y ya le voy a pedir por su alma para que el Señor le dé la fuerza para que entre en una verdadera conversión y deje el pecado. Pero no puede ser ninguna persona de liderazgo en la iglesia, porque para ser líder en la iglesia tiene que tener una vida digna de estar en el altar, en el templo del Señor, actuando como un hijo de la luz. Ustedes leen en las cartas de San Pablo y encontrarán todas las instrucciones que da San Pablo para que uno pueda ser diácono, para que pueda ser sacerdote, para que pueda ser líder de la iglesia. Él exige total dignidad de una persona de esas. No puede ser una persona en pecado, no puede ser. Y esto precisamente tiene que ver con la misericordia y el amor de Dios entre nosotros. Si yo conozco el amor de Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Vivir en el amor de Dios. ¿Y cómo vivo en el amor de Dios? Yo tengo que ser el ejemplo de ese amor. Tengo que ser la persona compasiva. Yo tengo que ser la persona tolerante, paciente. La persona que tiene caridad y que perdona siempre. Eso tengo que ser yo. Y si yo no estoy preparado para hacer eso, váyase para la banca de atrás. Hágase atrás, donde no lo vean día mucho hasta que empiece a cambiar, para que no sea escándalo de los demás. Quédese en silencio, quédese por allá. Está bien que venga a rezar. Si en algún sitio lo van a cambiar es acá. Entonces no se trata que porque esté en pecado mortal se debe ir de acá. Al contrario, aquí es donde se debe quedar. Pero no aspire a cosas que no le pertenecen. Des en cuenta el ejemplo del publicano y el fariseo. ¿Dónde estaba el fariseo? Estaba al frente, dándoselas de que era el mejor, cuando era un pecador espantoso, orgulloso, vanidoso, pretencioso, mentiroso, y estaba al frente del altar. Y el publicano, que era un hombre pecador pero arrepentido de su miseria, estaba atrás en silencio, diciéndole al Señor que no era digno de entrar a su templo. Y le decía, ten misericordia de mí, Señor, apiádate de este miserable pecador. Y el otro, que era un pecador peor que el publicano, estaba dentro halagándose de todas las maravillas que hacía. Y el Señor nos lo puso como ejemplo de que ese fariseo era un hipócrita, un sepulcro blanqueado, y escogió el publicano y lo puso como ejemplo al publicano, diciendo, ese es el mío, ese es de la luz, ese publicano. Entonces, ¿por qué razón una persona que esté en pecado mortal va a aspirar a tener una posición de importancia en la iglesia? ¿A usted no les parece muy sospechoso eso? Hay algo totalmente torcido en eso. Es como una persona que no ha terminado de estudiar medicina y aspire a ser un médico que está operando gente.
Entonces ella me quiere abrir el estómago para sacarme un tumor y no se ha graduado. ¿Por qué está aspirando a eso? Porque es un irresponsable y es un mentiroso, por eso. Porque no quiere vivir la verdad y no le importa que los demás se mueran, no le importa. Porque personas así son un escándalo para la iglesia y pueden causar la pérdida de la fe de muchas personas. Y yo insisto en esto, porque estoy cansado de ver esto en la iglesia por donde paso. Y la gente está como yo no sé qué les pasó. Nadie ni siquiera protesta, nadie ni dice nada. Y además decir esto no lo hace a uno muy popular. Porque ese tipo de gente, cuando viven así, son un peligro. Porque lo atacan a uno y lo quieren acabar. Te denuncian en la iglesia, te levantan falsos testimonios, porque les tocaste la llaga, le echaste sal en la llaga. Entonces te atacan. Yo les pongo un ejemplo. Usted tiene un perrito que quiere mucho y está en la cocina de su casa viendo a ese perrito en el jardín de la casa. Y ve que ese perrito desentierra una rata envenenada y se la va a comer. ¿Qué hace usted? Corre hacia el jardín a quitarle esa rata de la boca al perro, ¿cierto? Que si no se muere. ¿Y qué hace el perro? Lo trata de morder a usted porque usted le está quitando la carne de la boca. ¿Sí? Eso es lo que pasa con la gente que vive en pecado mortal. Tienen el veneno en la boca, pero usted los va a exhortar y lo muerden. Porque usted les está quitando la carne de la boca. Y no quieren que les quiten ese hueso que tiene tanto gusto. No quieren que se los quite de la boca. Y por eso lo muerden. Entonces, ese es el pecado. Por eso es tan definitivo e importante que en el mundo en que vivimos hoy tengamos esa dignidad, esa disciplina, ese orden, esa obediencia y también ese valor de decir la verdad a tiempo y a destiempo, pero con caridad y firmeza. Porque tenemos que acordarnos que todos somos pecadores y no podemos juzgarnos los unos a los otros. Solo podemos exhortarnos, siempre sabiendo de que yo puedo llegar a cometer pecados peores que aquellos a quienes yo exhorto. Por eso nunca puedo dármelas de santo y decir que al exhortar a los demás es porque yo soy mejor que ellos. No, pero es que nosotros tenemos la responsabilidad de exhortarnos los unos a los otros, porque solo nos queda eso. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Ustedes saben que lo peor que le pueden hacer los seres queridos a uno es que no le digan la verdad. Hay personas que dicen que quieren tanto a su familia que no quieren hacerles pasar un mal momento y por eso no les quieren hablar nada de su pecado mortal. Cuando, por no hacerles pasar un mal momento, de pronto causan que la vida eterna se les convierta en una pesadilla eterna. Entonces, ¿no será mejor estar colorado un ratico que pálido toda la vida? Sí, es mejor que uno por un momento pase un momento difícil con alguien, pero le está inyectando lo que es. ¿Ustedes se han dado cuenta lo que hacen las buenas enfermeras? Una enfermera profesional muy buena, llena de amor, nunca le muestra a uno la jeringa, sino que se esconde, le da la espalda a uno y la prepara a escondidas. Luego viene calladita y te pone un algodón acá y le habla a uno de otras cosas, lo entretiene todo y le hace casi olvidar que lo va a inyectar. Cuando menos piensa, viene cantando, escondida, con la jeringa escondida y ¡plum!, le entierra la aguja. Y a veces hasta ni le duele a uno, porque lo hizo tan bien que no siente uno ni que le inyectaron. Y eso es la forma en que Dios quiere que inyectemos la verdad en la gente, con amor, con caridad, pero enterrando la aguja, llevando esa verdad a las venas. Pero no vamos a hacer la enfermera esa que se para al frente de uno así, con una aguja así de grande, y la prepara, lo mira uno así, y le dice, no te pongas nervioso que no te va a doler, semejante aguja así de grande, y todo, y con una cara de revólver, y luego se viene, ¡plum! Claro, hasta grita uno, hay gente que se desmaya, y eso pasa cuando uno le da por gritarle la verdad a otro en la cara, y no le pone algodón, ni le pone nada, sino que se la lanza así nomás. Tú eres un pecador miserable, te vas a condenar si no cambias tu vida. Claro, esa persona va a terminar odiando a Dios, sale corriendo y nunca le va a poder poner esa inyección.
porque ese tipo de enfermería no funciona. Uno tiene que ser la enfermera que canta, la enfermera que baila, la enfermera que entretiene a los demás, pero inyecta, ¿sí? Inyecta la medicina. Y eso es lo que tenemos que aprender. Es una ciencia, es la ciencia de la cruz. Mire a Jesús lo que hace. Jesús no se fue a matar a todo el mundo, sino que dejó que lo mataran a Él, para que al morir Él recapacitáramos y nos diéramos cuenta que habíamos eliminado al propio Dios, y después nos resucitó para decir: aquí estoy y ya no me pueden matar otra vez, ¿sí? Y los resucité para enseñarlos de que ese no era el camino. El camino no era matarme a mí, el camino era aprender a vivir, aprender a perdonar, todo esto. Y esa es la enseñanza que Dios da. Por eso nosotros tenemos que entender ese mensaje de Jesucristo, que es que nosotros no vamos a salir a eliminar al que cometió errores, sino que nosotros, ante el que comete errores, aparecemos como los eliminados nosotros. Eso es Cristo. Cristo hace eso. Eso es cruz. Por eso no se trata de izar una bandera de la conversión, la bandera de las personas santas y correctas. No se trata de izar una bandera de esas. Hay que ir humildemente, con la cabeza agachada ante Dios, compartiendo con todas las personas nuestra miseria, pero también nuestra esperanza en Dios, y dando a entender a todo el mundo que somos todos pecadores y en nosotros hay un potencial para hacer cosas horribles, en cada uno de nosotros. Y el que menos pensamos nosotros va a estar en el cielo, el que menos pensamos. Tal vez el que pensamos que se condenó, nos vamos a sorprender, porque a veces nos equivocamos terriblemente. La misericordia de Dios es hasta el último momento de nuestra vida. Por eso el ejemplo de Dimas en la cruz, el ladrón, que era tan buen ladrón que se robó la salvación, ¿sí? Así es que debemos entender también que el Señor, en un día como este, nos reúne no para escuchar solamente, sino que para lo que escuchemos nos cambie. Para eso nos reúne, porque para escuchar tiempo sobra. Todo el tiempo nos están hablando. ¿Y cuántas veces hemos escuchado cosas de Dios? ¿Cuántas veces nos han dicho? Pero es que no se trata de escuchar más. Se trata de prepararnos ya a comer del alimento sólido del Espíritu, que es este alimento que nos va a dar fortaleza, porque ya no podemos seguir tomando leche, como dice San Pablo. Es hora de tomar alimento sólido. ¿Cómo se toma alimento sólido? Cuando yo acepto mis defectos, conozco mi miseria y dejo de ponerme a observar los defectos de los demás, y ahora me concentro en los míos. Y eso es el principio de la espiritualidad, es el principio de un cambio vital en nuestra vida. Cuando ya este dedo con el que señalo a todos, me lo pongo hacia mí y me señalo a mí mismo, no para juzgarme, porque ni yo me puedo juzgar a mí mismo, como dice San Pablo, ni puedo juzgar a nadie, solo Dios juzga, pero sí para observarme, para cambiar lo que tengo que cambiar yo. Y esto es definitivo en nuestra vida, esto cambia corazones. Así de que ojalá que Dios en este día nos dé esa oportunidad tan grande de reflexionar en estos misterios de la fe, y podamos realmente sacar de acá el provecho necesario para un cambio importante en nuestra vida. Para terminar, les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, desde el versículo 17. Y dice así: ciudadanos del cielo, hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que caminan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque muchos, esos de quienes con frecuencia os hablaba y os hablo ahora llorando, se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su fin es la perdición, su Dios el vientre y su gloria la propia vergüenza, porque ponen el corazón en las cosas terrenas. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo vil en un cuerpo glorioso como el suyo,
en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Por lo tanto, hermanos míos, muy queridos y añorados, mi gozo y mi corona, permaneced así, queridísimos míos, firmes en el Señor. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor, lo bendecimos y ahora...